Pero ¿qué es lo que nos ocurre cuando vivimos momentos difíciles? O sea, ¿qué es lo que nos ocurre en medio del proceso? Una de las cosas que nos ocurre es que no nos acordamos de nuestras victorias pasadas. En momentos difíciles, ¿por qué nos anclamos al sufrimiento? ¿Por qué nos anclamos al dolor? ¿Por qué nos anclamos a la queja? Bueno, porque nos hemos olvidado de nuestras victorias pasadas. Y nuestras victorias pasadas estaban cargadas de alegrías y gozos. No, estaban cargadas de momentos difíciles. Y solo al final vimos la luz, solo al final vimos el gozo, solo al final llegaron tiempos de alegría, memorias cortas. Gracias, esposa. Entonces, ¿sabe algo, iglesia? Es menester para nuestras vidas que nuestro corazón, que nuestra mente recuerde las victorias. Sé que algunos te van a decir, recuerda las promesas. No está mal. No está mal recordar las promesas de Dios para nuestras vidas. Pero yo quiero decirte en esta mañana, recuerda las victorias, porque el mismo Dios que te sacó victorioso de situaciones adversas, difíciles, de enfermedades, de escasez, de estrechez, de desasosiego, de soledad, el mismo que te rescató y que te dio la victoria, es el mismo que está en ti para rescatarte y darte la victoria ahora. Entonces, tiempos difíciles tendremos siempre. Siempre. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes de él. La historia o el ejemplo de Jesús nos ayuda a comprender la magnitud de lo que podríamos ser y llegar a ser si solamente ancláramos nuestra fe en Dios. La pregunta que quiero hacerte en esta mañana es, ¿en dónde está anclada tu fe? Ahora, hablemos un poco del ancla. Hace muchos años, las anclas eran de madera, cosa que los barcos padecían muchísimo. Porque si esta ancla, que era de madera, golpeaba con una piedra filosa, se rompía. Y al romperse, el barco no podía estar en ningún lugar fijo, sino que cuando quisiera estacionarse, luego las olas lo iban a llevar de un lado al otro. Entonces, pero era lo único que tenían. Entonces, ¿qué hacían? Hacían anclas de madera, la madera más pesada o más gruesa que tenían, la tallaban y luego, con el poco hierro que tenían, el poco metal que tenían, le hacían como unas abrazaderas. ¿Sí? Lo que ocurrió es que pasaba lo mismo. Cuando el ancla pegaba del barco, pegaba de una piedra filosa al fondo del mar, ¿okay? Se reventaba el ancla y solamente quedaban los arcos o las abrazaderas de metal, llevando así al barco a perder su estabilidad en el momento de estar en un solo lugar. Evidentemente la humanidad fue evolucionando y así aprendimos a trabajar con algunos minerales, algunos de estos renovables o no renovables, y sale la luz, el hierro, lo que después, más adelante a través de la bauxita tenemos el aluminio, etc. Lo cierto es que ahora las anclas, su material es muy fuerte y casi irrompible, por no decir irrompible. ¿Cómo es tu ancla? Pastor, pero yo necesito un ancla. Sí, necesitamos un ancla. Y no puede ser un ancla de madera que se rompa con cualquier piedra que choque. Tiene que ser un ancla de titanio, o quizás de esa aleación que corre por las venas de Wolverine, ¿sí? De adamantium. de hierro, de acero inoxidable. Debe ser pesada, fuerte, firme, dura.
Así debe ser nuestra ancla, porque en el momento en que queremos estacionarnos en algún lugar, nada puede o debería movernos. ¿Okay? ¿Cómo es tu ancla? Mi ancla es de adamantium con incrustaciones de oro. ¿De qué está hecha tu ancla? ¿De anime? ¿Cómo es tu ancla? ¿Sí? ¿De papel? ¿De tela? ¿De azúcar? ¿O de sal? Hay anclas que en lo que tocan el mar se disuelven. En lo que medio le salpica una ola, se disuelve. Porque son como de azúcar, como de sal. Son sólidas cuando están, son sólidas cuando están fuera del mar. Son muy sólidas. Imagínate un ancla de azúcar comprimido, bien sólida, cuando tú la ves y se ve espectacular. Pero cuando entra en contacto con el agua, ¿cómo es tu ancla? Ahora, identificando cómo es el ancla, ¿ok? Debemos también identificar cómo es el barco. Porque imaginen un barco de 10 toneladas de casabe, sí, para los venezolanos. Imaginen un ancla de escasamente 5 por 5 centímetros, ¿sí? Intentando detener a un barco de 10 toneladas. ¿Tiene lógica eso? No, no tiene lógica. ¿Okay? ¿Sabe? ¿Cómo podría un ancla de 5 por 5 centímetros, por más fuerte que sea, detener a un barco de 10 toneladas? Imposible. No podría. Porque el ancla es acorde al tamaño del barco. De modo que, si vamos a colocar un ejemplo contrapuesto, ¿no? Imagínense una barquita, una curiara, un pequeño barco donde solamente entran con 3 o 4 personas, hecho de madera, todos apretaditos, ¿sí? Una barquita pequeña con un ancla de 3 toneladas. ¿Podría el barco siquiera flotar? No. El ancla hundiría el barco. ¿Sí? Ahora, quédese con estas imágenes que son parte de la introducción de lo que quisiera mostrarles hoy. ¿En dónde está anclada tu fe? O, en su perfecto, para no decir en su defecto, ¿en quién está anclada tu fe? Y quiero comenzar con un versículo que aparentemente no podría no estar en sintonía con el mensaje, ¿no? Hermanos míos, considérense pero muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Ahora, voy a traspolar de lo negativo a lo positivo. Ahorita fuimos de lo negativo a lo positivo. Ahora voy de lo positivo a lo negativo, ¿sí? Hermanos míos, dejen de quejarse, dejen de sentirse deprimidos o dejen de ser depresivos, ¿sí? Cuando se encuentren en medio de situación. No es que dejen de sentirse tristes, no es que dejen de sentirse afligidos, no. Dejen la queja y dejen la depresión, dejen la disociación, ¿sí? Pues si quieren ser personas que perseveren, ¿sí? Deben mantener esta actitud. Porque si quieren terminar bien, al final del camino, deben
establecerse o anclarse en esta perspectiva de vida, para que al final todo el sufrimiento que tuvieron sea recibido como una bandera de victoria, de modo que formen ustedes un carácter de integridad y la prosperidad les acompaña. Le parafraseé un poquito, de verdad, un poquito nomás el versículo. ¿Bien? Mire, Santiago es bien claro. Debemos tener gozo cuando pasamos por pruebas. Gozo. No dice alegría, no dice contentamiento. ¿Sí? Gozo. ¿Qué quiere decir con eso? Que evidentemente, si estoy pasando por un proceso y estoy triste, bueno, está bien que estés triste. De hecho, es genuino que estés triste. Es genuino que no haya expresiones de alegría. Es genuino que estés en una postura de meditación constante. Es genuino que las lágrimas salgan de tus ojos. Es genuino que la tristeza toque a la puerta de tu corazón. Estás en un proceso, pero es que el gozo es mucho más allá de una tristeza. El gozo es lo que nos ayuda a no perdernos dentro de la tristeza, a no ahogarnos en la circunstancia adversa. No significa que vamos a estar sonriendo. Ojo, no compliquemos el concepto de gozo, ¿sí? Si bien es cierto que el gozo se expresa de formas visibles, también hay una forma invisible de expresar el gozo que consiste en no permitirnos, en no dejarnos sucumbir ante la tristeza y que esa tristeza y que esa falta de expresión de alegría se convierta en una depresión o en una fuente de quejas. Mire, recordemos que no está diciendo que tengamos que alegrarnos cuando sufrimos alguna pérdida, cuando nos quedamos sin trabajo o cuando estamos viviendo una circunstancia adversa. Más bien, lo que está diciendo es que podemos confiar en que papá es justo, en que papá sabe lo que hace, en que papá es amoroso, en que papá es misericordioso y que está haciendo todo para el bien de nuestra vida, aunque en este momento de sufrimiento no lo entendamos. Y todos conocemos ese versículo, ¿sí? Que sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien, o que todo es para bien a aquellos a quienes aman a Dios, aquellos que fueron llamados con un propósito. Y lo recitamos, pero muchos se quedan solamente en el recitar. Podemos alegrarnos porque Dios utiliza estos momentos para revelar dónde nosotros hemos anclado nuestra fe. Y entonces descubrir, como un despertar, como un abrir y cerrar de ojos, en dónde está anclada nuestra fe. ¿Has puesto tu ancla, esa ancla de fe, en las circunstancias? ¿Has anclado tu fe en la sabiduría de Dios? ¿Has anclado tu fe en la voluntad de Dios? Cuando Daiselis estaba muriendo, que estaba muriendo en Brasil, con su bebé dentro, Amos y yo llorábamos por teléfono, yo le decíamos, una fe inquebrantable no se gesta en que Dios cumpla nuestras peticiones. Una fe inquebrantable se forma en estar completamente convencidos que sea lo que ocurra, nosotros seguiremos amando a Dios. Más o igual o muchísimo más de lo que le amamos. Atrae más los milagros de Dios el decir, hágase tu voluntad, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, que intentar insistirle a Dios que cumpla nuestra oración. Cuando nosotros comenzamos a buscar hijos,
nuestras circunstancias eran muy difíciles. Y no hablo de economía, allí estábamos bien. Hablo de mí. Estaba viviendo una circunstancia muy difícil. Los médicos dijeron, Héctor, mira, tus espermatozoides están muertos. Aparte de que están muertos, son muy pocos. Y algunos que están con vida son muy lentos. Y dije, sí, gracias por ser tan específico. Y sí, están muertos, escasos y lentos. ¿Qué quiere que les diga? ¿Que sentí fe? No. Siguen a los pastores equivocados. Me sentí triste. Me sentí enojado. Los doctores diagnosticaron que era imposible que yo dejara embarazada a mi esposa. Y por supuesto que estaba profundamente triste. Inclusive, cuando Dios hizo el milagro y mi esposa queda embarazada, las circunstancias siguieron siendo difíciles. No cambiaron de una circunstancia difícil a un milagro, a un festejo. No. Los doctores vuelven y examinan a mi esposa y diagnostican que mi esposa no produce progesterona. Que en cualquier momento iba a ocurrir un aborto espontáneo. Y cuando el mínimo de progesterona era 44 puntos, mi hijo Dominic se mantuvo por 3 meses en el vientre con 3 puntos de progesterona. Los doctores estaban locos, no sabían qué hacer. ¿Qué tiempo? Yo lo recuerdo y aunque hoy lo recuerdo con una perspectiva, el miedo viene a mi mente. No fueron tiempos fáciles. Mire, cuando al fin pasamos la prueba de la fertilidad, cuando al fin pasamos la prueba de la progesterona, se nos presentaba un reto, se nos presentaba un desafío, dar a luz en un país que se desmoronaba paso a paso. Cada día la economía era peor que el día anterior, donde era casi imposible conseguir leche, donde era casi imposible conseguir pañales, ni siquiera papel higiénico. El cuadro era este, donde los hospitales funcionaban con plantas eléctricas porque en cualquier momento la electricidad podía fallar y la gente estaba muriendo en los lugares de cuidados intensivos porque se iba la luz de repente y comenzaban a morir. Fueron tiempos difíciles, pero mi Dios, 7 años atrás, antes de que mi esposa y yo pensáramos en tener un bebé, nos había solucionado el problema de la Venezuela en ese momento. 7 años atrás Dios nos dijo a través de alguien, cuando no pensábamos siquiera tener hijos, que nuestros hijos iban a nacer en otra nación y que no nacerían en Venezuela. En el momento en que a nosotros se nos dicen que tenemos que salir, Dios nos dice que tenemos que salir de Venezuela, no fue una noticia favorable, no fue un gracias Señor, no, fue una noticia triste, fue una noticia que nos llenó de desolación, fue una noticia que nos llenó de desasosiego, de incertidumbre. No era lo que estábamos esperando, no era lo que pedimos. Fueron tiempos difíciles. Aunque Dios había solucionado 7 años atrás, dándonos una orden, diciendo, antes de que pensáramos en tener hijos, antes de que, por supuesto, nuestros hijos nacieran, estábamos recién casados. Dios nos dijo, tus hijos no van a nacer en Venezuela. Pero logramos, de alguna manera, en Dios vencer los obstáculos. Estábamos embarazados, pero ahora teníamos que salir de Venezuela. Para nosotros no era una solución al problema, era un problema más. Entonces cualquiera diría, bueno, pastor, qué lindo, ya Dios cumplió la petición, ahora tienen 2 hijos hermosos. Pará, no fue así, no es tan simple, nunca es tan simple. Dios nos había dicho 7 años antes que nuestros hijos nacerían en otras naciones.
Él había previsto lo que iba a ocurrir en Venezuela tiempo después. Pero a toda esta experiencia de vida, yo deseo que le sumes que tuvimos que salir de Venezuela con $300 en el bolsillo porque no teníamos nada más, porque habíamos desobedecido a Dios y Él nos había cerrado la llave económica, y comenzar una vida en un país completamente extraño, de vivir en una casa de 2 plantas, 5 habitaciones, que paso a paso estábamos construyendo a nuestro gusto. Pasamos a vivir arrimados en una habitación de 3x3, no solo 2 personas, 3. De tener nuestro propio auto a no tener ninguno, de tener buenos ingresos económicos a no tener ninguno. Pasamos de vivir por resultados a vivir completamente por fe. Y no era algo de lo que nos sentíamos orgullosos, déjenme decirlo. Si piensa que sí, está siguiendo a los pastores equivocados. No somos superhéroes, no somos superstar. A esto deseo que le sume que nace mi hijo. Nace mi hijo y pensamos que todo sería diferente, que regresaríamos a Venezuela, pero no fue así. Mi hijo nace con una alergia en la piel, con una piel atípica. Iniciamos un proceso con los doctores, pero cae la pandemia. Y a esto le sumamos que a Dios se le ocurre la brillante idea de decirnos que no regresaríamos a Venezuela, que nos quedaríamos en Argentina y que fundaríamos una iglesia. No sé si están esperando que les diga, y en todos estos procesos nuestra fe se mantuvo firme y confiamos en el Señor y Dios abrió puertas. No. Menguamos en nuestra fe, llegamos hasta dudar de la verdad de Dios, llegamos hasta dudar de que Dios nos había llamado, llegamos hasta dudar de quiénes éramos, llegamos hasta dudar de qué hacíamos. Nuestra fe fue muy fluctuante. Algunas veces teníamos mucha fe, pero la mayoría de las veces estábamos anclados en las circunstancias. No les estoy contando un cuento de historias bíblicas. No les estoy contando un cuento de alguien que me lo contó el amigo de mi amigo. Esto lo vivimos mi esposo y yo ahora. La verdad fue que me entristecí. Sí, me entristecí con Dios. Me enojé. Saqué a mi esposa de una casa hermosa a tener que, embarazada, limpiar la casa de la persona que nos estaba dando hospedaje. Le habíamos pedido a Dios una familia que parecía más bien que le habíamos pedido las 10 plagas de Egipto y como que Dios estaba muy gustoso en darnos. Nuestra mente decía que Dios no había respondido a nuestra oración. Qué ignorantes fuimos, ¿no? Después de algunos meses de negación y aceptación por todo lo ocurrido, suavemente empecé a escuchar la voz de Dios. Yo estaba bravo. Y más rabia me daba cuando yo veía a mi esposa sola en la cama de un hospital luego de dar a luz, haciéndole transfusión de sangre y enviándole palabras de apoyo y de ánimo a personas que le escribían con sus problemas, que ni siquiera podían preguntar, ¿y usted cómo se siente? Que ni siquiera sabía que mi esposa había dado a luz. Pero en esa situación, papá nos enseñó que nuestra visión de vida, esa visión de la vida, era muy limitada, era abstracta, aún con nuestros logros en la fe, aún teniendo una iglesia maravillosa, aún teniendo una iglesia en Aruba, aún habiendo fundado una iglesia en Maracaibo, aún teniendo una iglesia madre en Puerto Ordaz, aún habiendo logrado todas esas cosas, nuestra perspectiva de vida seguía siendo abstracta y necesitaba ser refilada. Porque descubrimos que nuestra fe estaba anclada
a nuestra circunstancia, estaba anclada a nuestra petición. Él nos enseñó que esa visión limitada nos iba a impedir crecer. Nuestra ancla había sido puesta en la respuesta a la oración, pensando que sabíamos lo que era mejor para nosotros. La verdad es que no confiábamos en Dios. No confiábamos en que Dios estaba haciendo todo perfecto. Y me atrevo a decir que si hubiésemos podido, le hubiésemos saboteado las cosas a Dios. No estábamos confiando que su amor, que Él en su amor había provisto todo. De hecho, las Escrituras nos los enseña. Él quería darnos el futuro que realmente esperábamos en nuestro corazón, pero quería prepararnos para Él. Ciertamente habíamos colocado toda nuestra fe en el comportamiento equivocado. Y no era que no teníamos fe, sino que habíamos desviado el ancla. Y nos habíamos olvidado que nuestro Padre es un Dios de esperanza y que su esperanza no avergüenza. Así se lo decía el apóstol a los romanos. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Él nos entregó. Y hay un principio de vida al cual deseo que abracemos, sin importar lo que suceda adelante de nuestros ojos, lo que estamos viendo, lo que estamos sintiendo. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro sale del arca, Jesús le dice, Pedro, ven a mí. Está Jesús caminando por las aguas, hay olas que vienen, hay olas que van, y viene Jesús y le dice, Pedro, ven. Y Pedro con toda la fe, agarra y se sale del arca y comienza a caminar sobre las aguas. Pero ¿qué pasó con Pedro? Algunos dicen, no, quitó su mirada de Jesús. Pará, sí, pero antes de quitar su mirada de Jesús, lo que ocurrió fue que Pedro sintió y se dejó llevar por lo que sentía. Y dice, sintiendo las fuertes olas, sintiendo la fuerte brisa, tuvo miedo. Cuando nos dejamos llevar por lo que sentimos en medio de los procesos que vivimos, es en donde comenzamos a sucumbir ante el miedo, sucumbir ante la tristeza, sucumbir ante la desolación, sucumbir ante la irresponsabilidad, sucumbir ante la flojera, sucumbir ante eso que nos saca de nuestra zona de confort. Y decimos, tuve miedo. Y después, ¿qué nos queda? ¡Oh, Señor, sálvame que me hundo! Entonces, ojo con nuestros sentimientos. No está malo sentir. Malo es sucumbir a los sentimientos en medio del proceso. Mire, usted y yo sabemos que podemos confiar plenamente en Él, que Él tiene el control sobre nuestras vidas. Pero ¿qué nos ocurre en medio del proceso? El Señor es nuestro Dios en tiempo de angustia y dolor. Si lo entronamos allí, Él será nuestro Señor en todas partes. Pero si no lo entronamos allí, tampoco lo será en ninguna otra circunstancia. Como tenemos esta grande promesa, decía el apóstol Pablo, no debemos entristecernos como los otros que no tienen esperanza. No dice que no podamos estar afligidos. Está diciendo que la muerte, que para muchos es el peor de los males terrenales, cualquier otra circunstancia que cataloguemos como negativa, no es el final de la historia. No es el fin de nuestro camino. Porque usted y yo seguimos y servimos al Dios de gloria.
un Dios eterno, cuya eternidad nos es regalada en su ser y quehacer. Así que nada de lo que te esté ocurriendo hasta ahora, que catalogas como negativo, es el final del camino. El final de tu camino es estar a la diestra del Padre, abrazado a Él, en gloria, como Él es gloria. Ahora, ¿cómo decirle en 15 minutos qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer ante una circunstancia terrible que estamos viviendo? Mire, nosotros lo único que vimos en medio de esa circunstancia, a pesar de que teníamos altos y bajos de la fe, lo que mayormente veíamos era que Héctor es estéril. Angie no produce progesterona. Venezuela se está cayendo a pedazos. Ahora me tengo que mudar a un país donde no conozco a nadie, hacer una nueva vida con la esperanza de regresar. Pero estando en el país, me dicen que no puedo regresar. Mi hijo nace con una alergia de la cual ya está sana. Antes no pagaba alquiler, tenía carro, ahora no tengo carro y tengo que pagar alquiler. Tengo que empezar desde cero. Era todo lo que yo veía. Pero Dios estaba gritándome y ayudándome a que yo pudiese abrir mis ojos y ver que siendo estéril tuve 2 hijos. Que en donde pisaban mis pies, mi esposa y yo, las puertas se abrían y jamás nos faltó absolutamente nada. Que fuimos y somos tan prósperos que hemos bendecido a mucha gente y que hemos bendecido a muchos de nuestros familiares. Dios me dijo en estos días, cuando yo comparaba a mis hijos con otra persona, cuyos hijos han estado enfermos constantemente, yo le decía, Dios, mis hijos son súper sanos. Y me dijo, ¿qué esperabas? Y yo, perdón. Le estaba agradeciendo a Dios porque mis hijos son súper y extremadamente sanos. Casi a veces les daban unas gripecitas. Ya está, nada del otro mundo. Pero vemos en hijos de familiares y amigos que todo el tiempo están con una enfermedad, un virus, una cosa. Y decía, Dios mío, mis hijos son completamente sanos. Y Dios me decía, pero ¿qué esperabas? ¿No te dije que si me sirves, yo tengo cuidado de ellos? Dios estaba queriéndome mostrar eso. Dios estaba queriéndome mostrar que Él me sostuvo en todo el proceso, pero yo anclé mi fe en las circunstancias. Dios estaba queriéndome mostrar que su provisión siempre estuvo de mi lado, que mi esposa no estuvo tan sola como parecía, que estaba la pastora Rosa, algunos de los miembros de su iglesia, que cuando mi hijo nació, mi hermana me mandó ropa de Estados Unidos como para un año. La iglesia que pastorea la pastora Rosa nos dio un montón de regalos. Aparte a mi esposa la trataron como una reina en ese hospital. ¿Sabe? Tuve un sinnúmero de beneficios que dejé de disfrutar a plenitud porque estaba anclada mi fe en las circunstancias, en la petición de una oración que se estaba gestando, que se estaba formando, pero no a mi manera, sino a la manera perfecta, inaludible y exquisita de Dios, que formó en mí y en mi esposa la mujer y el hombre que ahora somos. ¿En dónde está anclada tu fe? Ancla tu fe en Dios. Ancla tu fe en su palabra. Ancla tu fe en el Espíritu Santo. Ancla tu fe en la iglesia local. ¿Por qué? Porque ese es el sistema de contención que Dios te entregó para que tú puedas salir adelante en medio de cualquier proceso. Para responder de forma evidente que nuestra fe está anclada en Dios, debemos dejar todo en las manos de Él. Eso no significa que vamos a estar inactivos, que tendremos una inacción voluntaria, no. Mientras vamos caminando, mientras vamos avanzando, entendemos que Él está en control y que todas las cosas están en su mano. Cuando tuvimos uno de esos episodios
de mucha fe en medio del proceso antes de venirnos para Argentina. Yo le decía a la iglesia, estábamos 4 meses de embarazo, pasando de los 3 a los 4 meses, había muchas posibilidades de aborto. Mi esposa tenía que estar acostada todo el día, solo podía levantarse de la cama al baño y del baño a la cama cuando tuviese ganas de hacer algo, y tenía que estar acostada. Y le dije a la iglesia, ¿sabe qué? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aunque parecía que mi esperanza se había acabado, en ese instante, cuando le dije eso a la iglesia, mi fe estaba más firme que nunca. Estaba plenamente convencido que si el aborto iba a producirse, Dios estaba en ello. Convencido de eso, me desprendí de mi petición y me aferré a la voluntad de Dios. Pero luego me volví a sentir mal y volví a anclar. Cuando pasó todo esto y llegamos al mes 4, mi ancla se volvió a agarrar en las circunstancias porque no quería salir de Venezuela. Porque no quería incertidumbre en medio de este proceso. Pero ahora mi perspectiva ha cambiado. Y quiero invitarte a cambiar de perspectiva. Quiero invitarte a que desancles de donde estás y ancles en la palabra de Dios, pero para ello tienes que estudiarla. El dejarle las cosas a Dios no significa que no voy a accionar, sí, sino que voy a accionar con la fe de que Él es quien abre y cierra puertas. Se cerró esta puerta, entiendo. Se abrió esta, perfecto. Mi fe está puesta en lo que Dios va haciendo mientras yo voy accionando. Número 1. Número 2. Entender que nuestro futuro está en sus manos. ¿Dónde has puesto el ancla de tu esperanza? ¿En tu profesión? ¿En tu trabajo? ¿En un noviazgo? ¿En un hombre? ¿En un amor perdido? ¿En un carro? ¿En una casa? ¿Sabe? Es menester hacer una revisión introspectiva y decir, para, si me quitan esto, ¿qué me pasa? El apóstol decía, no me des mucho para no renegar de ti, para no olvidarme de ti, ni me des poco para no renegar de ti. Revisa, ¿qué podrían quitarte que te haría dudar de que Dios está contigo? Allí vas a encontrar en dónde está anclada tu fe. En la salud. En esto de más allá del éxito, estaba hablando con una persona, con un pastor, y este pastor me decía, ¿sabes, Héctor? Yo pensé, él es muy grande ya, ¿no? Es anciano. No sé qué edad tiene, pero al verlo se nota que es una persona bastante mayor. Y él me decía, yo pensé que ya era tiempo de jubilarme. Yo pensé que ya era tiempo de no hacer nada más. Cuando llega más allá del éxito a mi vida, que tú me la presentas, digo, wow, puedo seguir haciendo lo que me encanta hacer. Y me dice así estas palabras, porque yo siempre he dicho que en el momento en que yo deje el ministerio, lo único que quiero es morir. Y esto de más allá del éxito me ha dado vida. Y yo le dije, qué bueno, me alegra mucho. Es un hombre mayor. Ha abierto, no sé, tal vez 100 mesas redondas.
está entregando la iglesia. Sí, dice, nunca en mi vida había visto tanta gente hacer oraciones de fe con lágrimas en sus ojos, ni en mis tiempos de pastor. Y dice, quiero dedicarme solo a esto. ¿Qué manera tan extraordinaria de anclar nuestra fe en papá, de activarnos y dejar que Él controle nuestro futuro, que Él controle nuestro presente y aceptar qué puertas se abren y qué no, y entender que nuestro futuro está en sus manos. Número 3, mira al cielo. No significa que te pongas a ver las nubes y las estrellas, no. Dice la Biblia, pon tu mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. O sea, mira a Dios, mira sus beneficios, mira la responsabilidad que amerita, mira a Dios, no mires tus circunstancias. Sal de la circunstancia mirando a Dios. Jesús le decía a la gente, mírame a mí, le decía Jesús. Toma mi mano, sígueme. Deja todo lo que tengas que dejar que te impida mirar a Jesús, seguir a Jesús, escuchar a Jesús y obedecer a Jesús. Si no tienes la capacidad de eliminar de tu vida todo aquello que te impida mirar a Jesús, escuchar a Jesús, seguir a Jesús y obedecer a Jesús, estás en grave peligro. ¿Estás listo para sucumbir a una vida sin propósito? 4, ya nos vamos. Cambia lo que estás haciendo. Creo que fue Albert Einstein, ¿no? O otro pensador, perdonen si me equivoco, que dijo, es sinónimo de locura pretender hacer lo mismo todo el tiempo e intentar conseguir otros resultados. Mire, si usted sigue haciendo lo mismo todo el tiempo, va a obtener los mismos resultados. Tienes que cambiar lo que estás haciendo. Y quiero preguntarte en esta mañana, para que medites en esto. ¿Qué harías de diferente si supieras el futuro que Dios tiene destinado para ti? Escucha bien. ¿Qué harías de diferente en tu vida si supieras cuál es el futuro que ya Dios tiene destinado para ti? Por ejemplo, ya tú sabes que tú vas a estar sentado a la diestra del Padre en gloria. Dios te mostró ese futuro. Y si Él te lo mostró, Él no lo va a cambiar. Él ya te lo mostró. ¿Qué harás? Algunos dicen, bueno, voy a disfrutar de la vida con todos los sinsabores. Me voy con todos los sabores, perdón. Me voy de rumba, voy a hacer dinero, voy a hacer todo lo que me dé la gana. Total, ya Dios me mostró el futuro. Voy a estar sentado a la diestra del Padre. Y Dios no lo va a cambiar. Así que, living la vida loca. Otros dirán, wow, gracias Dios. ¿Cómo te pago? ¿Cómo te pago eso que me has entregado? ¿De qué manera puedo pagarte el que mi eternidad esté en gloria, en la gloria del Creador del universo? ¿Cómo te pago? Mira, toma mi vida, toma mi corazón, toma mi mente, toma mi cuerpo, toma todo lo que soy, toma todo lo que hago. Me acabas de dar un propósito para existir. Me acabas de dar un propósito de vida en mi muerte. El único capaz de darte un propósito de vida en tu muerte es Dios. Nadie más puede darte eso. Nadie más puede darte la gloria de vivir una vida con propósito
con un propósito que va a ser entregado en tu muerte. Y entonces determinas y dices, voy a quitar lo que tenga que quitar, voy a sumar lo que tenga que sumar, porque yo voy a estar sentado a la diestra del Padre. Ya lo estoy en Jesús, pero pronto voy a estar en persona, en un abrir y cerrar de ojos. La verdad de nuestra fe es evidenciada por la manifestación de nuestras emociones y decisiones en medio de las circunstancias. ¿Usted quiere saber en dónde está anclada su fe? Examine, escudriñe la gestión de sus emociones en medio de las circunstancias y los procesos. Y pídale perdón a Dios y haga cambios. Haga cambios en su manera de hablar, en su manera de actuar, en su manera de proceder. Hoy soy otra persona. Mi fe está anclada en el Dios de lo imposible. Me siento tan enérgico, me siento tan valiente, me siento tan determinado, que cada fracaso es un maestro. Y cada enseñanza, la columna vertebral que me llevará a mi éxito. A un éxito que no persigo, ojo, a un éxito que estoy viviendo todos los días. Aprendí a no perseguir el éxito. Enseñé al éxito a seguirme. Porque no estoy detrás de lo que hago. Estoy detrás y al frente de lo que soy. Y te invito a vivir la fe de esa manera. Ancla tu fe en Dios, en su palabra y en tu iglesia local. Que esas tres confianzas, esas tres fe, te lleven a vivir y permanecer, a tener una relación, tener una intimidad constante y creciente con Jesús. Les quiero mucho, iglesia. Les amo. Meditemos en esto y no permitamos que las circunstancias nos hagan olvidar qué hacemos y por qué lo hacemos. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias en esta mañana porque en tu misericordia hemos logrado aprender